De lo que estamos hablando es que ayer continuó la discusión sobre si Leonel Fernández tiene o no alguna vinculación o da algún apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Es un tema que el gobierno aló por los moños a casi un mes de unas elecciones que concluyeron en Venezuela, luego de que allí fungiera como observador el expresidente Leonel Fernández y el líder, que es la condición que aquí de alguna forma más resalta, de la oposición a través de su partido La Fuerza del Pueblo. ¿Qué sucede? Bueno, que cuando usted analiza en el contexto, evidentemente hay que prestarle atención a esos detalles, porque como dicen por ahí, el diablo está en los detalles. Leonel logró construir desde la presidencia una imagen, una figura que generó muchísimo respeto en la región latinoamericana. De hecho, en el 96, cuando llega a la presidencia, fue el primero que comenzó a priorizar el tema de las relaciones internacionales, viendo cómo el mundo comenzaba a iniciar, a dar pasos para el aspecto de la globalización. Recordemos que a partir de ese momento se generaba la prioridad de que los países lograran intercambiar aspectos políticos, aspectos sociales y aspectos económicos para que a partir de las experiencias de otros se pudieran aplicar políticas en algún espacio más cercano, para que lo que usted produjera, lo produjera en mayor cantidad para que me supliera a mí, en vez de yo tener la necesidad de producir eso que a usted se le da de forma natural. Eso fue sucediendo en el tiempo. Entonces, antes de director, permítame avanzar un poco en esto antes de colocar las imágenes. Entonces, ¿qué sucedió a partir de esto? Bueno, Leonel fue forjando un liderazgo que se consolidó en su tercer gobierno, esencialmente en la etapa final de su segundo gobierno, 2004-2008, y en la primera etapa de su tercer gobierno, 2008-2012, porque allí fue cuando, a través de la Cancillería de la República, él fungió como mediador entre varios de los problemas que se presentaban en la región latinoamericana. Logró resolver un problema que luego de un golpe de Estado se le dio a Manuel Zelaya. Recordemos, fue República Dominicana quien permitió que Manuel Zelaya volviera o encabezara de hecho la posibilidad de retorno al poder de Manuel Zelaya. Permitió que un acuerdo entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez por un tema de las guerrillas, de las FARC, recordemos, se pudiera permitir esa viabilidad, porque un país acusaba a otro de ser responsable de suplir las fuerzas revolucionarias, el otro decía que esas fuerzas revolucionarias pasaban a su territorio y generaban caos, y a fin de cuentas se generó algún punto de avenencia. Eso se replicó en muchos otros aspectos, en problemas más grandes y más pequeños. Además de que ese reconocimiento le valió a República Dominicana para muchos aspectos. Leonel terminó siendo, y mucha gente lo entiende así, que debió ya incluso escalar a un aspecto como la Organización de Estados Americanos o incluso la Organización de las Naciones Unidas. Es más, recuerden que a nosotros nos bautizaron a partir de unas declaraciones del presidente Hugo Chávez como la capital de la paz en República Dominicana, porque resolvíamos cualquier conflicto a partir de esa mediación que Leonel logró. Eso forzó o fue limando un liderazgo en la región que generó bastante respeto a su vez. ¿Qué sucede? Fíjense que en la temporalidad eso se da en la última etapa de los gobiernos de Leonel Fernández. Tercer año, esencialmente, fue cuando apretó esa mancuerna y logró forjar esa imagen. Eso le valió para ganarse el respeto de mucha gente. Ahora, fíjense cómo la historia va dando vueltas en esa dirección. Danilo intentó hacer algo con Venezuela. Recuerden que en 2016, aquí en República Dominicana, se discutió ese tema. Recuerden que en República Dominicana se le buscó salida a través del MIREX a ese tema. Danilo no logró resolver eso. Abinader, ya ahora entrando a su segundo mandato, fíjese que ha buscado, a través de dos mecanismos, colocarse con una mirada internacional para ser valorado fuera del país, porque ya dentro de su territorio se limita porque no tiene la posibilidad
de repostularse nuevamente a partir de la Constitución que hoy rige. Entonces, trata de dimensionar su figura a nivel internacional y lo hace colocándose sobre la base del tema de Venezuela. Y recuerden con el aspecto de colaboración entre República Dominicana, Costa Rica y Panamá, que no recuerdo cómo se llamaba ese No me acuerdo acuerdo ahora. que, bueno, en esencia tenían una alianza Ajá. con el propósito de generar liderazgo en la región, esencialmente en ese momento a partir del tema haitiano, pero no exclusivo para ese aspecto. Fíjense que va forjando la ruta del liderazgo. ¿Qué sucede? Todavía con todo y eso, parece que el presidente Abinader entiende que Leonel Fernández sigue manteniendo una figura de liderazgo en la región que él no ha logrado consolidar. Y ahora busca denostar la imagen de Leonel Fernández a partir de cuestionamientos sobre su ejercicio en Venezuela en este último proceso electoral como observador. Proceso electoral del que he dicho en reiteradas ocasiones que Leonel cometió un error en asistir. Por cualquier razón, no debió asistir, pero entiendo que su manejo ya una vez asistiendo tampoco fue el mejor. Hasta el final, cuando sale de Venezuela, que por razones lógicas usted no puede pretender que desde Venezuela ataque al propio régimen de Nicolás Maduro, porque eso atenta contra su propia vida. Cuando llega aquí es cuando establece una declaración en la que pide la publicación de las actas de Venezuela estratificadas mes a mesa. Eso nunca se dio y fue el pedimento que hizo el Centro Carter, que hizo la OEA, que hicieron todos los países, incluido el propio presidente Abinader. Bueno, pero el presidente Abinader parece que se sintió inconforme con eso e inició, me parece a mí, una campañita desde el gobierno para tratar de desacreditar la figura de Leonel Fernández a nivel internacional. ¿Y por qué lo digo? Colóqueme la otra imagen, señor director. Abinader no estuvo tan lejos de Maduro. Abinader no estuvo tan lejos de Maduro, solo que por una coyuntura ahora pasa al otro lado y busca posicionarse en un espacio donde tenga la facilidad de no verse empañado por lo que el régimen impacte. Eso fue luego de unas elecciones señaladas como fraudulentas. Ese encuentro entre Maduro y Abinader fue luego de unas elecciones señaladas como fraudulentas, donde Enrique Capriles fue derrotado y luego de ahí salió al exilio. Pero colóqueme la imagen nuevamente, director. Abinader se reunió sin problemas con Nicolás Maduro. No escatimó para ello, pero ese mismo es que llama dictador. ¿Qué busca Vicente Fox, expresidente mexicano, hablando sobre un tema al cual él no le ha dado seguimiento? Él no le ha dado seguimiento y no tiene ningún vínculo hace tiempo con la República Dominicana. Vicente Fox tuitea ayer, dice el expresidente Vicente Fox, dice, Leonel Fernández, me preocupan profundamente los informes recientes. Hemos compartido un fuerte compromiso con nuestras naciones libres y democráticas y valoro el tiempo que hemos trabajado juntos. Es sorprendente saber que apoyas a Maduro. Te insto a que reconsideres y respetes los principios que ambos defendimos. Una declaración pública sería de gran ayuda. Y etiqueta a Leonel Fernández. Y Vicente Fox habla de ese tema. Le ha dado seguimiento a ese aspecto. Tú me dices que eso viene del presidente Mulino, o si tú me dices que viene del presidente Chávez de Costa Rica, uno pudiera comprender que hay un seguimiento a un tema, pero ahí no hay una historia construida. Pero al rato, ¡pam!, sale un informe y se envía una nota de prensa diciendo, transparencia electoral señala como falso observador a Leonel Fernández. Y un expresidente de la República es señalado como falso observador en cualquier parte del mundo. Señores, hay que usar un poquito la cabeza. Aquí algo está pasando. ¿Que fue un error de Leonel? Claro, yo creo que nunca debió ir. Ahora, no es fortuito ese ataque que se produce contra Leonel Fernández. Reitero, de parte de una persona o de un grupo de personas que tuvieron la misma cercanía con Maduro hace poco tiempo relativamente, y ahí presentamos la imagen del presidente Abinader.
y Nicolás Maduro, compartiendo con el mismo amor que compartía el señor Leonel Fernández. De hecho, Boni Cepeda cada rato está cantándole a Nicolás Maduro y no ha sido destituido. Hubo una declaración de un ministro del gobierno y no ha sido destituido, favoreciendo a Nicolás Maduro. Entonces, hay un compromiso oculto, hay una doble agenda. Yo creo que son preguntas válidas en este contexto porque lo que percibo es más bien una campaña para tratar de desacreditar internacionalmente y ese liderazgo que construyó Leonel Fernández en el tiempo fuera del país, que Luis Abinader, en el ocaso de su gobierno, no ocaso porque vaya por mal camino, sino ocaso porque se supone tiene fecha de caducidad en 2028, arrebata ese liderazgo. Entonces, yo creo que vale la pena reflexionar sobre ese tema. Yo creo que vale la pena ver más allá de la curva y de lo obvio. Al presidente lo que le preguntan en Palacio es sobre su visión, sobre las críticas de la oposición a la reforma constitucional, y el presidente jala el tema de Venezuela, que no estaba conversándose ahí, para tratar de distraer o para tratar de generar atención hacia lo que no tenía atención. O sea, veamos las cosas en contexto y la consecución de ¿qué hacen los interactivos de radio que llaman a favor del gobierno? Llamando para poner el tema de Venezuela. Estamos hablando de unas elecciones que pasaron hace un mes, casi. De unas elecciones que tienen más de 20 días, que se vencieron ya prácticamente. Aunque Venezuela sigue en su proceso de lucha, en el cual desde República Dominicana le hemos acompañado. Le hemos acompañado y apoyamos aquí. No porque lo diga el Estado, no. Porque es un sentimiento que se convirtió en nacional. La lucha venezolana es un sentimiento que se ha convertido en nacional. Por eso cambian. Fíjense que Abinader estaba cerca de Maduro. Ya dice que no. Porque busca aprovecharse de la popularidad que genera un espacio. Hay que usar un poquito más la cabeza para ver cómo se van moviendo las fichas en el ajedrez y comprender cómo eso impacta en la política nacional, en el desarrollo de las relaciones internacionales, en los espacios de poder. ¿Por qué Vicente Fox se plantea eso? Y no lo plantea Álvaro Uribe, que compartió más con Leonel, o Zelaya, o su esposa, que fue recibida aquí, de hecho, en República Dominicana en su momento, a pesar de tener visiones similares sobre el tema hoy. Entonces, cuando usted analiza en el escenario lo que se plantea, me parece que hay algo más allá de lo obvio que debe notarse y que de alguna forma debe servir para que el dominicano piense un poco más y no se deje llevar solo por la ola y la información colocada, inducida. Por eso se estudia. Eso se estudia. Y usted crea una corriente de opinión pública que vaya en eso. Además, el factor electoral. Veamos. El único ruido que tiene el PRM hoy, aparte de los problemas internos que pueda tener, el único ruido real, porque es el partido de oposición que se consolidó en las elecciones, se llama la Fuerza del Pueblo. Entonces, si usted ataca e invalida la opinión de la cabeza de esa organización política, usted invalida de alguna forma la opinión de la oposición en su conjunto. No porque el PLD no tenga voz, la tiene, es un partido de peso en la República Dominicana. Ahora, la elección recién pasada le quitó un buen espacio que tenía ganado. Entonces, en ese contexto, no se tomará en cuenta ese aspecto. Bueno, si yo anulo la oposición, yo puedo gobernar libremente. Porque vamos a escuchar los términos utilizados, vamos a buscar consenso, sí, pero al rato se dice, no, la oposición está en contra de esto. No tiene validez. Entonces, la estabilidad democrática consiste precisamente en que haya un peso y un contrapeso. En que haya quien diga que sí y otro que diga que no. Aunque el que diga que no tenga la razón, debe estar presente el que diga que no, para que la gente tenga otra visión de las cosas. Por eso aquí se gana con el 50+1 y no con un 40. Para que haya mayoría que valide y que permita gobernar en el tiempo. El presidente se ganó esa mayoría en las elecciones. Nadie se lo puede regatear. Luis Abinader se ganó esa mayoría en las elecciones. Ahora, esa mayoría no anula el resto de
Estamos hablando de que aunque Leonel tenga 28 y tanto, casi un 30, la oposición sacó más de un 40% en conjunto. Y aunque eso no tenga representatividad congresual por los métodos de Home, por los mecanismos electorales y demás, eso debe estar ahí. Y nosotros debemos cuidar nuestra democracia. Y cuidar la democracia es cuidar la voz que plantea mayoría y cuidar la voz disidente. Entonces, es un tema que debemos tener ahí y que indiscutiblemente me parece que hay que abrir los ojos a las campañas que puedan venir, porque primero fue con Danilo y su equipito, que hicieron mucha bellaquería. Eso nadie se lo puede quitar, pero era un contrapeso democrático en un momento. Ahora es por el segundo partido de oposición, que hicieron también bellaquería, pero que nadie le puede quitar que es el segundo partido de oposición. Entonces, ahí lo dejo.